momento más para encontrarnos con la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar hablando sobre Abraham. Y vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 12, verso 1 en adelante. Y dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y Abraham tenía 75 años en ese tiempo. Era Abraham sin H, porque después se ganó la H y fue Abraham, que significa padre de multitudes. Y él tenía que dejar todo, irse a la tierra que el Señor le mostraba. Y a veces nosotros le decimos al Señor: mostrame el camino que tengo que andar, la decisión que tengo que tomar. Y Abraham estuvo hablando con el Señor, y el Señor le dijo: deja toda tu parentela. Tenía que tomar a su esposa e irse a la tierra que el Señor le iba a mostrar. Pero, ¿qué pasa? Abraham lo hace, deja su tierra, pero se lleva a su sobrino, se lleva a Lot, desobedeciendo lo que Dios le había dicho, pues tenía que dejar a todos. Pero tal vez Abraham pensó que si llevaba a Lot, los hijos de Lot, la descendencia de Lot, iba a ser su descendencia, porque en ese momento Abraham no tenía hijos. No había nacido su hijo. Y ya tenía 75 años, era un hombre grande. Es difícil a esa edad dejar todo. Es lo mismo que vengan y me digan: María Inés, deja todo lo que tenés, deja tus hijos, tu familia, tu casa, y vamos a un lugar que yo lo pensaría 2 veces. Pero no si viene de la mano de Dios. Acá venía de parte de Dios. Dios estaba diciéndole a Abraham, había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Pero Abraham se llevó a Lot. Y ahí después, cuando iban, vio que no podían seguir juntos. Diferencia de edad, diferencia de paso, diferencias de pensamiento, diferencias. Ahí Abraham desobedeció a Dios, llevando a Lot. Pero Abraham pensaba que esa descendencia que le había dicho el Señor, esas multitudes que iban a ser descendientes de Abraham, iba a venir a través de su sobrino. Pero no fue así. Llegaron a un punto donde Abraham le dijo: elige la tierra que vos quieras y el resto me lo quedo yo. Y ahí estaba perdiendo descendencia Abraham, porque Lot elegía una tierra y Abraham se iba a quedar con menos. Y la población de la tierra que elegía Lot ya no iba a ser descendencia de Abraham. Y a veces son cosas mínimas que Dios nos pide y no las cumplimos. Y eso después trae consecuencia, porque la bendición viene a través de la obediencia. Había un pastor que partió con el Señor que nos decía: cuando Dios te manda a hacer algo, hacelo. Pero a veces no se entiende, no importa. Si no lo entendés, obedecé. A Dios se le obedece, nos decía. Y es una gran realidad, porque la desobediencia trae muchas consecuencias malas, pero a través de la obediencia viene la bendición. Y Lot se fue con una gran parte de la tierra que era de Abraham. Y esa desobediencia de Abraham en salir de su tierra, pero llevarse a su sobrino, le hizo perder mucho. Y yo me quiero abocar en lo que es la bendición, lo que es la obediencia, lo que habla de Deuteronomio 28.
las consecuencias de la obediencia son bendiciones. Es lo mismo que pasa con nosotros y nuestros padres cuando éramos chicos, o con nuestros hijos y nosotros. Si le pedimos que hagan algo y nos obedecen, tienen recompensa. Cuando éramos chicos y nos mandaban a hacer tareas, que antes hacíamos más tareas que los chicos de ahora, eran otros tiempos, no había internet, no había redes sociales, era otra vida, pero bueno, no viene al caso. Nos decían, tenés que hacer tal cosa, tenés que ordenar tu pieza, tenés que ir a comprar. No había la inseguridad que hay ahora tampoco, porque nos íbamos a ser mandados 5 o 6 cuadras de nuestra casa, porque tampoco había la cantidad de negocios que hay ahora, y íbamos tranquilos porque no nos pasaba nada, volvíamos lo más bien. Eran los tiempos donde jugábamos en la calle, donde tomábamos agua de la manguera y no nos contaminábamos. Era otro tipo de vida. Pero la obediencia seguía siendo la misma en ese tiempo que ahora. El respeto tal vez no tanto, porque ahora hay generaciones que no respetan a los padres como las generaciones de antes. Pero era que te mandaban a hacer algo y lo hacías. Y tal vez cuando quedaban tus padres conformes, tus abuelos, tus mayores, sea quien sea, que te pedía hacer algo y lo hacías, o que la maestra te mandaba tarea y vos cumplías con esa tarea en el colegio, tenías una recompensa. Me acuerdo en la escuela cuando nos mandaban tareas extra, porque nos mandaba la tarea habitual y el que quería tenía que hacer otro cuadernillo, pero el que pedía ese cuadernillo tenía que hacer lo que le mandaban. Porque si pedías el cuadernillo y no traías hecho lo que la maestra te pidió, ¿para qué pedías el cuadernillo?, te decía la maestra. Pero los que llevaban el cuadernillo con todo completo, obedecían a la maestra en esa tarea, la maestra les regalaba golosinas. Los padres, algunos, cuando te hacíamos todo lo que nos pedían que hiciéramos del mandado, te venían monedas y te regalaban las monedas como premio del mandado. Limpiabas tu pieza o barrías el comedor o así limpiabas la cocina, lo que te tocara hacer, porque nuestros padres trabajaban y teníamos que ayudar también. Éramos una familia y nos movíamos todos, no había nadie que tiraba para el otro lado. Éramos como los bueyes en el arado que van todos para el mismo lado y la obra se hace mejor. Y cuando nos mandaban algo y cumplíamos con eso, éramos hijos obedientes, también recibíamos regalos. No iba a ser todos los días, porque obvio que no había una economía que era para regalarte todos los días, pero llegaba el fin de semana o llegaba y tenías tu recompensa. Tal vez no te dejaban ir a jugar a la calle o no te dejaban ir al club de la esquina a jugar a la pelota o a jugar las chicas con los patines, pero por ser obediente durante la semana, haber hecho, te daban permiso. El sábado, el fin de semana, podés ir al club con tus amiguitos, podés ir al club con las chicas. Eran recompensas, eran bendiciones. Y en Dios pasa lo mismo. Dios te pide que no peques. Dios te pide que no robes, que no hurtes, que no digas improperios, que no desees la mujer de tu prójimo, que no mates. Hay los mandamientos, y cuando cumplimos los mandamientos y vivimos en obediencia, el Señor nos recompensa. No son solo los mandamientos de Moisés. La palabra tiene un montón de cosas. El Nuevo Testamento es más difícil de cumplir que el Antiguo, porque en el Antiguo tenías unas leyes, no hacer esto, no hacer lo otro, no hacer aquello, ya está. Pero en el Nuevo Testamento tenemos mucho más. Están los mandamientos de Moisés, más los que nos delegó Jesús. El de llevar su palabra a las personas que no lo conocen, el de amar a tu prójimo, qué difícil, ¿no? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y yo pregunto, ¿vos te amás, te cuidás, te arreglás? ¿Vas al médico, tenés los controles?
¿Te ves linda en el espejo? ¿Te ves lindo? ¿Sentís que tenés valor, que sos importante para Dios? ¿O te crees cualquier cosa, un don nadie? Ahí también está el amor. Porque si yo no me quiero yo, no puedo amar al otro. Yo me tengo que amar yo, llevar mi autoestima para arriba. No es egocentrismo. Una vez me dijeron, no, eso es muy egocéntrico. No, para nada, ningún egocentrismo. Eso es amarnos, amor propio. Y si nosotros tenemos amor por nosotros, vamos a hacer un caudal de amor para nuestro prójimo, para aquel que nos necesita. Pero siempre tenemos que estar en la obediencia de Dios. Por eso te digo que es más fácil el Antiguo Testamento, que tenías las leyes escritas, esto no lo hago, estoy bien con Dios, pero ahora el Señor te pidió que respetes los mandamientos de Moisés, que ames a tu prójimo, que ames a Dios sobre todas las cosas, tanto en los mandamientos de Moisés como en el Nuevo Testamento está. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y a veces amamos más el trabajo que al Señor. Dejamos de congregarnos y cuando nos congregamos vamos a adorar a Dios. Y vamos y le pedimos al Señor que nos dé un trabajo, que las finanzas, el Señor te da el trabajo. Y después vos pedís al patrón horas extras para ganar un poco más y ya te alejás de Dios, ya no vas a la iglesia a congregarte, no tenés tiempo para orar, no tenés tiempo para sentarte a leer la palabra. Pusiste al trabajo en el primer lugar. Y después viene Dios, o viene la familia y después Dios, o viene la familia, los amigos, la salida y después Dios. Vamos dejando a Dios para atrás. Cuando necesitamos, sí estamos ahí presentes. Como cuando está algún ser querido enfermo, cuando tenemos una enfermedad, cuando no tenemos trabajo, cuando nos faltan cosas, ahí estamos fieles a Dios. Hasta que el Señor nos entrega lo que le pedimos y después nos olvidamos de Él. Y empezamos a desobedecer, porque cuando ya nos olvidamos, la palabra nos dice que tenemos que congregarnos, porque no es bueno, como muchos tienen por costumbre, no congregarse. Porque en medio de la congregación está el Señor, se mueve el Espíritu de Dios. Pero desobedecemos y vienen las consecuencias. Y acá Abraham desobedeció porque Dios le dijo, deja la tierra y deja la parentela. Pero él se vio un hombre mayor, 75 años, su esposa también de edad avanzada, solos, ¿qué voy a hacer? Me llevo a Lot. Y si después seguimos leyendo, que en otras reflexiones nos vamos a ir abocando a las consecuencias de esa desobediencia, vemos que no fue bueno para nada que Abraham llevara a su sobrino. Perdió tierras, perdió descendencia, perdió un montón. Pero si él le hubiese hecho caso a Dios y se hubiese ido solo con su esposa, todo hubiese sido distinto. Es la obediencia la que nos da esa bendición, es la obediencia la que nos da la prosperidad, es la obediencia la que nos da sanidad, es la obediencia la que nos da un contacto seguro con Dios. Pero Abraham tuvo miedo y se llevó a su sobrino, desobedeció y pagó las consecuencias. La próxima reflexión vamos a hablar de las consecuencias de la desobediencia de Abraham. Pero pensá, ¿sos Abraham o sos Abraham? Yo quiero ser Abraham, con H, bendecido. Quiero ser obediente. Cuesta, sí, cuesta mucho. ¿Es difícil? No.
Sí, es difícil. Ser obediente es difícil. ¿Es imposible? No, eso no es imposible. Que cuesta, pero se puede. Y hoy pensá en lo que Dios te pidió que hagas, si lo estás haciendo. Si tu amén en la iglesia, cuando el pastor dijo que había que hacer una tarea, que había algo que hacer, y dijiste amén, si ese amén lo estás cumpliendo. Porque a veces lo decimos por impulso y después nos olvidamos. Pensalo. ¿Qué Abraham está en tu corazón? ¿El Abraham que desobedeció? ¿O el Abraham que después de pasar muchas cosas fue obediente a Dios? Abraham fue el padre de la fe, es el padre de la fe. Así que tiempo de reflexionar, tiempo de pensar dónde estamos parados, tiempo de pensar si le voy a regalar al enemigo lo que Dios tiene para mí, si voy a repartir la bendición que Dios me ha dado para mí, porque no me dijo que era para los demás. Te daré, dijo el Señor. Pensá, ¿en qué lugar estás parado? ¿Cómo estás caminando? ¿Qué estás haciendo de lo que el Señor te pidió que hagas? ¿Te desviaste? ¿Fuiste desobediente? Retrocedé y empezá de vuelta. Nunca es tarde para volver a empezar. Abraham volvió a empezar a los 75 años. No sé cuántos años puedas tener vos. Si tenés 20, si tenés 80, 60. Pero si estás haciendo algo mal, retrocedé y empezá de vuelta, tomado de la mano de Dios. Y vas a tener la victoria segura, porque yendo de la mano de Dios y yendo en obediencia, vamos a tener bendición. Que Dios te bendiga y nos encontramos en la próxima reflexión.